A todos los compañeros y compañeras que vinieron, sobre todo agradecer a Reinaldo Sacone, quien no pudo estar porque está enfermo, y de él he aprendido varias de las cosas que vamos a charlar ahora, porque tuve la oportunidad también de compartir una charla hace unos años en el Hospital Parisiense. A mí me tocó un poco hablar del sistema de salud en Argentina. La verdad es que preparé una presentación como para abordar esto, que es muy complejo. El video introductorio de las jornadas de alguna manera esbozó algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema de salud, sobre todo la intervención de Oreste Poggi, digamos, va en ese sentido. Y bueno, algo de eso vamos a tratar de explicar acá. Lo primero que tenemos que pensar es un poco, cuando hablamos de salud, no hablamos de una sola cosa, o sea, siempre que uno habla de salud puede hablar desde algún lugar. Puede ser desde la academia, puede ser desde la política, puede ser desde la docencia, puede ser desde varios lugares. Y uno así a grandes rasgos pone tres, que son estos. Para pensar en el sector salud en un país tenemos que hablar de las políticas de salud, del estado de la situación de salud y enfermedad de la población y del sistema. Las políticas de salud son parte de las políticas sociales de un Estado que en líneas generales son todas aquellas intervenciones estatales que tienen por objeto tratar de mejorar el bienestar de la población o al menos reducir las desigualdades, ¿no? Esas son como las definiciones generales. El estado o situación de salud de una población es lo que se conoce comúnmente como el diagnóstico de salud de una población, que puede ser de un barrio, que puede ser de una escuela, que puede ser de un municipio o de una provincia o de todo el país. En general, los diagnósticos de salud, ustedes saben, se hacen con indicadores de salud, que son tasas y determinadas cuestiones que son cálculos, son razones, son variables, de las cuales se extrapolan a la población. En general, esas tasas tienen que ver con mortalidad materna, mortalidad de mujeres gestantes, tienen que ver con mortalidad infantil, tienen que ver con indicadores de determinadas enfermedades infecciosas, por ejemplo la tuberculosis. Todo eso hace al diagnóstico de salud de un país o de una población puntual, ¿no? No podemos hablar de todo el país. Y después lo que nos trae a colación hoy, que es el sistema de salud. Como decíamos, en Argentina no tenemos un único sistema, tenemos tres sistemas en realidad, o un sistema integrado por tres subsistemas. El público, que a su vez está dividido en nacional, provincial y municipal. El privado y el de obras sociales o de seguridad social. Un poco la historia del sistema de salud en Argentina la podemos dividir en cuatro grandes estadios que tienen mucha relación con qué tipo de Estado en Argentina se configuró en ese momento histórico, porque obviamente el sistema de salud depende de las políticas de salud, y las políticas de salud de alguna manera definen qué es salud para un determinado Estado y cómo ese Estado interviene. Si interviene de forma activa o de forma pasiva, y eso de alguna manera da una idea de lo explícito que tiene que ver el sistema de salud con la relación con las políticas. Y bueno, en líneas generales, en un primer momento tenemos un Estado liberal antes de los años, estamos hablando más o menos de los años 20, los años 30. El desarrollo de la salud y de la medicina no era el que hoy tenemos, claramente, y estaba mucho más centralizado, donde lo privado en términos no de medicina privada, pero sí de las resoluciones de los problemas de salud eran de orden privado, o sea, particular. El que podía tener acceso a algún médico, bien, podía ser curado, y el que no, digamos, no había demasiadas cuestiones. Lo público no existía en términos de salud, porque las enfermedades eran asunto de los particulares, eran asunto de las personas, privado. Después tenemos un modelo, digamos, que acá aparece como estado de compromiso,
que podemos ubicarlo, digamos, en los estados de bienestar o en la idea de estado de bienestar en Argentina, que lo ubicamos con el primer peronismo, a partir de los años 40, a partir del año 46, como decía Oreste Cuello en el video, surge la Secretaría de Salud Pública, que lo nombra Carrillo como, digamos, el frente, pero que después va teniendo rango de ministro de hecho y después finalmente se crea en el 49 el ministerio. Y acá sigue un rol de lo público, ¿no? En todos los órdenes de la vida y en salud también, y de alguna manera se pondera una idea de sistema de salud puntual, digamos, puntualmente público, extendido, digamos, hay un desarrollo, todo el desarrollo que hoy conocemos de los viejos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y del país, de las grandes ciudades del país, son de esta época, son de los años 40 y 50, y después pasamos a un modelo desarrollista que podemos ubicarlo, digamos, entre todo el interregno de gobiernos democráticos débiles y dictaduras militares, de los años 55 a los años fines de los 60 o principios de los 70. Digamos, en este periodo también hay, sin embargo, un desarrollo de lo público, porque se continúa desarrollando lo público, pero más enfocado en lo local, no tan centralizadamente como había sido en la época de Carrillo, sino mucho más desarrollo local y la descentralización. Aquí comienza un poco la descentralización del sistema de salud, ese que nosotros conocemos dividido en nacional, provincial y municipal. Empieza más o menos en esta época de nacional a provincial, no tanto a municipal, eso es posterior. Y en los años 80 y 90, bueno, en realidad a partir de los años 70, obviamente, a partir del 76 sobre todo, y sobre todo en los 80 y los 90, volvemos a tener una inversión en las lógicas y pasamos de lo central nuevamente a lo local, mucho más a lo local, sobre todo a nivel municipal, y de lo público nuevamente a lo privado. Eso es un poco esto es muy esquemático, pero explica la evolución del sistema de salud en Argentina, donde podemos ver que hay muchas tensiones y vaivenes. Bueno, no lo vamos a explicar ahora, después en todo caso lo desarrollaremos. Y yo lo que quería comentarles era un poco algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes en Argentina en relación a salud. Están nombradas, pero para que ustedes después, si quieren, las puedan buscar. Y tiene que ver con que en Argentina el derecho a la salud estuvo obviamente designado por lo que veíamos antes. O sea, esos cambios de ida y vuelta entre unas lógicas que tenían que ver más con lo público y otras que tenían que ver más con lo privado. Y eso hizo que tengamos mucha normativa, una amplia normativa que en general ampara el derecho a la salud. Pero ¿qué pasa? Está atravesada por lógicas muy diferentes. Por momentos tenemos leyes que son específicas de un tema, entonces hay un desarrollo en un determinado tema para tratar de generar un derecho, y otras que son leyes estructurales que fueron modificando el sistema y haciendo que un sistema que se originó centralizado y público terminara descentralizado, tripartito, y a su vez lo público fragmentado en tres partes. Entonces, tenemos un desarrollo muy tensionado en relación a las leyes. Sí tenemos, por ejemplo, la ley de obras sociales, la del Sistema Nacional de Seguro de Salud, la del derecho del paciente, la de la medicina prepaga, decretos que también han sido normativa que hoy sigue vigente. Tengamos en cuenta que muchas de las cuestiones en Argentina no se definen por discusiones públicas, sino que sabemos que se definen con políticas directamente ejecutivas. Tenemos decretos provinciales como el de reglamentación del idioma, tenemos decretos como el de los consejos consultivos, tenemos una ley del año 66, que es de la época de María, que es la Ley de Servicio de Atención Médica Integral a la Comunidad, que se llama SAMIC. Esa ley es la que, bajo la cual, por ejemplo, se hicieron el Hospital Néstor Kirchner y el Hospital Favaloro. Son hospitales SAMIC, y están bajo una ley que es no de la última dictadura, de una anterior. Y eso no es casual, digamos, tiene que ver con cómo se gestionan esas instituciones, y bueno, están las claras, ¿no?, los problemas para gestionarlo, porque después ningún gobierno, ni el nacional, ni el provincial, ni el municipal, se terminan de hacer cargo, y son hospitales cáscara
vacía totalmente, no hay absolutamente ningún tipo de servicio de salud. Después, por ejemplo, otra de las leyes importantes, que en realidad es un decreto del año 2000, que es la de los regímenes de hospitales públicos de gestión descentralizada. Bueno, bajo este decreto se hicieron también un montón de modificaciones en las instituciones actuales, provinciales, nacionales, para la famosa autogestión hospitalaria. Que eso es una lógica que viene de los 90, es dentro de las medidas de reforma del Estado que se dieron en ese tiempo, y que tienen que ver con que los hospitales públicos se autofinancien, o sea, obtengan los recursos de donde puedan. De donde, de donde puedan es también del bolsillo de los usuarios, digamos. No es solamente de retorno de obras sociales y iniciativas privadas, sino que incluso habiliten a todo tipo de cajas chicas, como por ejemplo cooperadoras y demás. Eso, bueno, está habilitado desde la época de los 90 y de fines de los 90 y de principios de los 2000. Y después, bueno, el último que puse acá, porque es un poco más actual, es el decreto 608, que es del 2006, que es la famosa CUS, la Cobertura Universal de Salud, que es un programa que en realidad viene a cristalizar todas estas últimas leyes de autogestión y de hospitalaria y de servicios de salud, para, de alguna manera, interrelacionar definitivamente los tres subsistemas, pero con una mirada en la competencia, ¿no? Es una ley, un decreto, digamos, que habilita un programa que claramente lo que intenta hacer es tratar de hacer competitivo de alguna manera en términos financieros, sustentable, que son todas las palabras bonitas que se usan, digamos, en la gestión en general en los últimos años, y ponen a competir de alguna manera el sector público con el sector privado y el de obras sociales, y eso sabemos que lo único que va a hacer es ponderar el sector privado, no así el sector de obras sociales y mucho menos el sector público. Dicho sea además que además en esta CUS lo que de alguna manera hace es blanquear algunos intereses. Se sabe que es una de las variables de ajuste en los últimos años, sobre todo en la dinámica del rol de la CGT con el gobierno. Cada vez que la CGT avanza o pareciera que va a avanzar en alguna medida, ¿qué hace el gobierno? Bueno, le habilita algunos de los fondos que están contemplados en este programa, que tienen que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, que es un fondo estatal que toma, digamos, recursos de las obras sociales. Entonces, bueno, es una forma de negociar que ha tenido el gobierno, no todos, pero sobre todo en los últimos años con los grandes sindicatos, sobre todo la CGT. Bueno, esto no lo voy a contar, lo puse después para que lo vean, pero es el IOMA por el IOMA, porque el IOMA, que es el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, como decía el doctor Orestes, fue creado hace muchos años y después tuvo muchísimas modificaciones, o sea, fue creado en la década del 40, pero después sufrió tantas modificaciones por muchos de esos decretos que terminó siendo hoy lo que se plantea hacer, que es supuestamente una prestadora de servicios de salud, de una manera, digamos, con un sistema solidario por el cual supuestamente rige el principio de equidad y no importa, digamos, si los aportes son distintos o no. Lo cierto es que hoy el IOMA se presenta como esto, ¿no? Una estructura que es de calidad, que brinda servicios de calidad, que está integrada, que está regida por un directorio, que tiene representación gremial de UPCN, de SUTEBA y de la policía como si fuera un gremio, cosa bastante curiosa, pero digamos, si uno lo investiga, la policía estuvo siempre dentro del directorio de IOMA, y incluso no solamente está en el directorio de la policía provincial, ¿no? Sino que si pensamos la policía federal, directamente tiene recursos del Ministerio de Salud. O sea, es la salud pública quien financia los hospitales de la Policía Federal, a los cuales solo van los policías, ¿no? Digamos, ahí hay una cuestión para pensar también. Y bueno, el IOMA dice que tiene esta misión y esta visión, que son, bueno, brindar un nivel adecuado, el máximo nivel de eficacia y algunos valores que son por lo menos que hoy podríamos cuestionar, ¿no? Yo esto lo puse para que lo pensemos juntos, porque seguramente mucho de todo esto que está acá
en el cotidiano ninguno lo vive así, ninguno lo percibe así. Pero bueno, supuestamente el idioma tendría que tener universalidad de las prestaciones, transparencia en la gestión, vocación de servicio, una gestión eficiente y plural. Y bueno, para ir un poco también finalizando, yo traté de ver algo de lo que tiene que ver con el nuevo sistema de licencias médicas que se ha impuesto a la docencia desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Y repasando en líneas generales cuáles son las licencias que tienen los docentes, porque investigué un poco el tema, hay muchas y las que tienen que ver estrictamente con cuestiones de salud son varias, ¿no? Enfermedad, accidente de trabajo, exámenes médicos, prematrimoniales y preventivos, o sea, un control de salud, enfermedades crónicas, después tenemos donación de sangre, órganos o piel, atención y cuidado de un familiar enfermo. Esos, digamos, es un cuerpo de licencias importante el que está dentro de las licencias que tienen los docentes a partir de su convenio colectivo, que tienen referencia directa con cuestiones de salud directa, ¿no? Entonces, a partir de esto se impone este nuevo sistema que, si uno busca, investiga, bucea, encuentra poco en relación a la resolución. Aparentemente, por lo que yo pude leer, es una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación. No hay, digamos, un marco normativo superior, sino que directamente es una resolución de la dirección. Y lo que propone es esto, ¿no? Una página web, una aplicación del celular y una línea del 0800, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? Dichos estos directamente por el subsecretario de Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, agilizar trámites, dicho así muy escuetamente, pero lo otro, que es sobre todo lo que proponen, es controlar el ausentismo. Y acá abajo puse 4 nombres que son raros, pero que son los 4 nombres de las empresas que se van a hacer cargo de esto, porque este sistema no tiene nada que ver con el idioma, ¿no? O sea, es un sistema que propone el Estado provincial a partir de su Dirección General de Cultura y Educación, en el cual terceriza un servicio de reconocimiento médico, podríamos decir, con estas empresas, ¿no? Healthy SA, Jens, International Health Service y una última que es nacional. Las otras son de capitales mixtos, ¿no? Y si uno investiga un poco estas empresas, porque, bueno, a ver de dónde salieron, quiénes son, lo que se puede ver es que Jens Consulting ya venía trabajando con la provincia de Buenos Aires desde el año 2009, si no me equivoco, y tenía todo digamos, toda la zonificación que ahora se hizo, se dividió en 4 zonas de la provincia de Buenos Aires. Antes la tenía todas las zonas esta empresa y ya había tenido denuncias, digamos, por manejos, digamos, no claros en los fondos que la provincia le brindaba por el convenio, ¿no? Entonces, bueno, nada, en relación a esto del sistema de licencias, después podemos hacer algunas preguntas. Yo lo que encontré no es mucho, pero en líneas generales es esto, y hay que revisar bien quiénes son estas empresas, porque seguramente haya ahí intereses claramente privados que nada tienen que ver ni con el control del ausentismo, ni mucho menos. Digamos, acá se cruzan lo que tiene que ver con una política de disciplinamiento a partir del Ministerio de Salud, digamos, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo por lo que viene siendo la disputa de sentido, ¿no? Que es un poco lo que Hugo me parece que quería expresar en su intervención y que a mí me parece importante también recoger para tirar algunas propuestas después. Esa disputa de sentido de la gobernadora, del ministro de Educación, con el cuerpo docente, con los trabajadores de la educación, las trabajadoras de la educación, en relación al ausentismo. Entonces, esto viene a ser un sistema de disciplinamiento, de control, pero que además se esconde detrás intereses privados de estas empresas que van a ser las prestadoras de los servicios. Y en relación, bueno, ¿a dónde estamos? Estamos en La Matanza. Ustedes saben, es el municipio más externo extenso de la provincia, en términos de territorialidad y en términos poblacionales es el más poblado.
En el 2010 había casi 500.000 viviendas, casi 1.900.000 habitantes. Hoy ya se estima que 8 años después somos alrededor de 2.100.000. Y en relación a algunos de los problemas que yo me planteaba para pensar después el trabajo que, bueno, hoy por ahí no vamos a hacer en comisiones, pero que sí está bueno llevarse a la casa o hacerlo colectivo en alguna instancia que podamos, es qué problemas tenemos en relación a la salud, en relación al sistema de salud de La Matanza y en relación a todas estas cuestiones que tienen que ver con lo público, la seguridad social y lo privado. Bueno, la población de cobertura del sistema público de La Matanza es el 58%, por lo cual, a ver, la mayoría depende del sistema público, no de la seguridad social y mucho menos de la medicina privada. Los datos estos datos igual son viejos, son del 2012, así que pensemos que hoy por hoy probablemente mayor porcentaje de la población depende del sistema público, provincial, municipal, que es lo que tenemos en La Matanza. No hay dependencias nacionales en La Matanza, por lo cual solamente tenemos dependencias provinciales y municipales. Después tenemos muchos problemas estructurales en el sistema de salud público en general y en La Matanza, si uno lo piensa y lo extrapola, obviamente tenemos problemas de infraestructura en hospitales, en centros de salud, las clínicas privadas que son prestadoras de las obras sociales, problemas de logística, integración de los sistemas públicos provincial y municipal, un sinnúmero de estrategias focalizadas en general, ya sea a partir del sistema público o del sistema de seguridad social. Poco desarrollo en estrategias de prevención, promoción de la salud, desde la atención primaria de la salud y la salud colectiva. Ahora vamos a hablar un poco de qué se trata de eso. Crisis de insumos, falta de tecnologías y de renovación, falta de nombramiento de profesionales técnicos administrativos, maestranza en numerosas instituciones públicas y privadas también. Bajos salarios, precarización y desgaste laboral, que también lo compartimos todos los profesionales de la salud y de la educación, tanto en el ámbito privado como público, ¿no? La precarización laboral y el desgaste. Y después, bueno, lo que decíamos antes, las cooperadoras que cancelan los servicios, entonces ya de lo público ya no está público, está mercantilizado. Y, por ejemplo, un dato que no sé si algunos lo sabían, pero los trabajadores municipales de La Matanza, como yo y varios de los que estamos aquí, no estamos afiliados al IOMA, tenemos una afiliación directa a una obra social, que es la obra social del sindicato de los trabajadores municipales de La Matanza, o sea, es una excepcionalidad La Matanza, un número de alrededor de 6.000, 7.000 trabajadores, no estamos directamente afiliados al IOMA, sino que estamos directamente afiliados a otra obra social, o sea, no aportamos al IOMA, aportamos a la obra social y el Estado municipal le aporta a esta obra social. Y después, los centros de salud de SUTEBA, que supongo que algunos los conocen, yo me puse a investigar un poco, los centros de salud de SUTEBA se presentan de esa forma, por eso está entre comillas, se plantean como una política asumida por el coseguro, la lógica del coseguro del sindicato, como un sistema propio de prestaciones sociales de la organización sindical, para que los docentes se apropien de su derecho a la salud en un marco contractual no mercantilista, solidario y justo. Volvemos a lo mismo. No mercantilista no puede ser nunca. Si va a estar asociado a un coseguro, la verdad que digamos, hay una tergiversación muchas veces en los conceptos de mercantilización y de mercantilización, que la verdad que dejan por lo menos algunas cuestiones para pensar, ¿no? ¿Qué es desmercantilizar? Porque si nosotros vamos a cobrar de bolsillo, no estamos desmercantilizando. De la única manera que lo hacemos es de la forma contraria. Si brindamos servicios de forma gratuita, de calidad, equitativos y con una perspectiva igualitaria. ¿Alguna propuesta? Bueno, pensar en términos, sobre todo nosotros aquí que somos profesionales de salud, de docencia juntos, digamos, pensar mucho más en estos términos de salud colectiva y popular y no en los términos de la salud pública tradicional, porque la salud pública tradicional ya sabemos a dónde ha llegado, ¿no? Digamos, también hay que de alguna manera ser críticos y autocríticos de la experiencia. Nosotros vamos a reivindicar a Carrillo, de hecho yo lo puse, ahora viene, vamos a reivindicar a muchos otros, pero también tenemos que empezar a pensar que ya ha pasado, digamos, el tiempo de esa forma de Estado. En todo caso, ¿cómo recuperamos eso en nuestro siglo XXI para poder generar políticas de salud y políticas sociales con otra perspectiva?
¿Cómo fortalecer la relación entre los sindicatos? Me parece que estas instancias para mí hacen eso. Nosotros somos de la Asociación de Profesionales de la Matanza, los compañeros son de Sustreva y bueno, Reinaldo Sacone, que quien iba a estar aquí conmigo, es de SICOP. Entonces me parece importante destacar eso, cómo nos pensamos en la matanza, interrelacionándonos con actividades de este tipo y otras. Cómo fortalecer las relaciones intersindicales con otros sindicatos, ¿no? O sea, ATE, la Asociación Judicial Bonaerense, digo, que tienen quizá otras perspectivas. En su momento nosotros habíamos pensado en traer a la matanza el movimiento por el derecho a la salud. De hecho, un poco lo hicimos, lo lanzamos, tratamos de generar algunas primeras reuniones donde incluimos compañeros de todos los sindicatos, no hicimos, digamos, ningún tipo de segregación ni excepción. Bueno, algunos tomarán obviamente la cuestión de la salud más que otros, pero me parece importante igual seguir invitando a este tipo de instancias como la del movimiento por el derecho a la salud. Y después, bueno, pensar, esta era una propuesta de Andrés en su momento, en relación a los consejos consultivos de idioma, bueno, cómo se puede pensar un consejo consultivo local, si hay o no alguna vía, si hay o no alguna normativa que nos habilite, ¿no? Los habilite a todos los afiliados y afiliadas al idioma. Bueno, la salud colectiva, para ir terminando, que es un poco una de las propuestas, tiene que ver con pensar, obviamente como ya venimos en la sintonía de todas las jornadas, la salud como un derecho humano, un bien social, que tiene que ser garantizado por el Estado, con un sistema único, universal, gratuito y de calidad, que está, digamos, nuestra perspectiva de salud está asentada en pensar los determinantes sociales de la salud y la participación popular en salud, sin la cual no vamos a poder lograr nada de lo otro. Esto es un poco las condiciones que están esbozadas en lo anterior, que tiene que ver con como qué pensamos nosotros, ¿no? Como cuando hablamos del sistema único de salud o cuando hablamos de cómo debería ser el sistema de salud. Bueno, tiene que ser para nosotros único, tiene que ser universal, democrático, equitativo, gratuito, integral y con eficacia sociosanitaria. Y digo eficacia y no digo eficiencia, que son todas las palabras que usan todos los que administran y gestionan en este país en los últimos años. Le hablan de eficiencia, hablan de sustentabilidad y nadie habla de eficacia, que digamos sería algo más importante, ¿no? Solamente parece que todo tiene que ver con que cierren los números. Y la verdad que en salud, eso no, por lo menos quienes entendemos que la salud no es una mercancía, no le prestamos tanta atención. Entonces, nos parece importante destacar lo de la eficacia sociosanitaria, en términos de que, bueno, el sistema de salud no tiene que ser un sistema de salud, sino para la salud, ¿no? O sea, los servicios de salud tienen que estar en función de las necesidades de la población y en ese sentido es más un sistema para la salud y no de salud. Y bueno, un poco una idea medio general que yo venía pensando ya hace un tiempo, pero que en definitiva uno va como repensando, es cómo conjugamos la conciencia del pueblo trabajador, muchas veces los derechos reivindicativos que todos los sindicatos, todos somos parte de algún sindicato y defendemos férreamente, cuando hablamos de conquistas históricas que hay que claramente empezar a pensar que están siendo avasalladas en estos tiempos y que vienen, digamos, siendo avasalladas. Esa idea de que había cuestiones de que no se iban a modificar, bueno, ya en los últimos tiempos el neoliberalismo se encarga de tirarnos, digamos, propuestas que van justamente para tocar todos y cada uno de los derechos conquistados. ¿Y cómo relacionamos eso con una noción de salud como derecho humano y bien social, como decíamos antes? Inalienable, o sea, que no puede negociarse porque justamente no es una mercancía y que a la vez es la base, como decía Pedro, de nuestra capacidad de luchar por un futuro más democrático, más justo, más igualitario y en libertad. Acá para finalizar, tres exponentes de la salud pública y del sistema de salud, que son Carrillo, que ya fue nombrado, Irma Laciar de Carrica, que es una enfermera por ahí no tan conocida, pero es una enfermera que fue docente, además de enfermería, delegada de ATE y desaparecida en la última dictadura cívico-militar. Y este señor que es Fleabé Ferrara, que es uno de los que a mí me interesa rescatar de los últimos años, si bien tuvo una participación
corta como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en el fin de los 80. Fue alguien muy ligado a la militancia política del peronismo revolucionario, de Montoneros. Fue alguien que pensó en nuevas ideas de salud a la luz de la experiencia de Carrillo, pero acorde al siglo XX. Ahora nosotros deberíamos tomar la tarea de pensarlas a la luz del siglo XXI. Y bueno, él tenía esta idea de salud como capacidad de lucha, donde bueno, la salud es en definitiva la lucha misma, y en esa lucha vamos adquiriendo la posibilidad o no de sentirnos plenos, sanos, y eso depende claramente no de una o dos personas, digamos, no en términos individuales, sino de la salud de los pueblos. Y por último, y para finalizar, le dejo al comandante que tiene, digamos, no una significación en sí mismo de la frase, pero sí pensar, y a la luz de lo que vienen siendo los procesos latinoamericanos en los últimos años, prestarle mucha atención a, digamos, cuando hablamos de salud colectiva, nosotros tenemos que necesariamente traer las experiencias de los pueblos originarios. Quizá las experiencias de los pueblos originarios en Argentina están muy invisibilizadas en relación a la salud, pero sí son muy importantes las de los pueblos de México y de Bolivia sobre todo. Y me parece que con una cosmovisión muy diferente, ¿no? Pensando, por ejemplo, en términos de buen vivir o de núcleos de buen sentido, que son conceptos, digamos, que claramente nos permitirían a nosotros pensar la salud de otra manera. Es que traje acá a Marcos, porque me parece que cuando nosotros nos ponemos a hablar del sistema de salud, a veces nos vamos siempre, o tratamos de irnos siempre a esta cuestión de la composición, a la cuestión del Estado, pero me parece que si no discutimos algunas otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, con una cosmovisión diferente del mundo, vamos a terminar cayendo muchas veces en lógicas interesantes desde el punto de vista de sistema, de servicio, de Estado, pero quizá no de otras cuestiones que son y que hacen a cómo viven los pueblos su propia salud. De hecho, esto lo traigo a colación como para discutir. Muchas veces pensamos que necesitamos mayor tecnología, otras veces pensamos que necesitamos determinadas cuestiones que no tenemos en términos de infraestructura, que sí las necesitamos, pero también necesitamos pensar una idea de salud diferente, y eso bueno, debe hacerse necesariamente entre todos.